jurídica que tiene la mujer con discapacidad, comentar o recordar qué situación adopta la Convención en relación a esta temática, para luego abocarme a recorrer, como les decía, muy a vuelo de pájaro, la necesidad de este doble cruce de perspectiva de género y discapacidad en el ámbito del ejercicio de la capacidad jurídica y también en el ámbito del acceso a la justicia, que me parece que son dos derechos que van de la mano en esta materia. Para ello, simplemente tratemos de recordar cuáles son las principales barreras que afectan a mujeres con discapacidad en el ejercicio de los derechos y en el marco del acceso a la justicia. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Contamos con muchas, pero bueno, la Convención nos da algunos instrumentos interesantes, la accesibilidad, los ajustes razonables y las medidas de apoyo para estos dos ámbitos. Y bueno, de alguna manera quería terminar reviendo con ustedes qué ha venido diciendo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre esta temática. Se ha mencionado hoy que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, gracias al trabajo de muchas personas, pero creo que hay que mencionar y destacar a Ana Peláez, que es integrante del comité y que tiene el tema género como una lucha y un compromiso muy fuerte. Las observaciones que ha hecho los diferentes estados, el tema género siempre ha estado presente. Y bueno, para responder un poco a la pregunta de Francisco Barifi, de si realmente es compatible o son compatibles algunas instituciones que él planteaba con la Convención, yo ya les adelanto, mi opinión es que el concreto, la situación de la mujer con discapacidad, tenemos muchas asignaturas pendientes y bueno, afortunadamente el comité las viene marcando y algunos países vienen tomando nota, ¿no? Muy despacito, pero bueno, se va avanzando en este sentido. Esto quizás es un reduccionismo, decir que hay una doble invisibilidad de la mujer con discapacidad, sí, pero recordemos que tanto el movimiento feminista, ¿sí?, como el movimiento de personas con discapacidad se ha ignorado mutuamente. Desde el movimiento feminista se ha seguido, quizás por una necesidad concreta, un patrón dominante de mujer que no ha venido incluyendo a las mujeres con discapacidad. La mujer con discapacidad ha estado inserta dentro de subgrupos, ¿no?, de mujeres en situación de exclusión, pero no se ha venido incorporando desde el discurso ni desde su lucha. El feminismo no lo ha hecho. Y tampoco lo ha hecho, en su gran mayoría, el movimiento de personas con discapacidad, ¿no? No ha considerado en ningún momento la especificidad de la mujer con discapacidad, quizás también por una necesidad concreta, que es visibilizar la situación de la discapacidad, y se ha hecho, como siempre, a través de focalizar en un grupo homogéneo y en una lucha contra la discriminación, pero una lucha idéntica para todas las personas. Entonces, este cruce no ha venido existiendo hasta hace muy poco tiempo. Sigue rigiendo o estando vigente el nada sobre nosotros sin nosotros, y siempre hay que agregar y hay que estar luchando por el nosotras. Yo creo que todavía no está incluido en el movimiento, en términos generales me refiero, ¿no? Y que bueno, es un cruce que es necesario. Por supuesto, como estos cruces no han venido estando ni desde los movimientos ni desde las teorías y demás, es lógico que los instrumentos normativos referentes a la discriminación por motivo de discapacidad, referidos al ámbito de los derechos de la mujer, tampoco tenga esta perspectiva cruzada y por eso tenemos mucho trabajo de aquí en adelante. Quizás a esta doble invisibilidad yo le agregaría una más, en el ámbito de la capacidad jurídica. Quizás no la van a tener las otras mesas, pero en este ámbito y en esta temática creo que sí. Y es las personas destinatarias, básicamente, del artículo 12 y 13 en algunos sentidos. Es decir, personas, y en este caso mujeres con discapacidad, básicamente, generalmente discapacidad intelectual o discapacidad mental o psicosocial. Es decir, hay una tercera invisibilidad porque dentro mismo del grupo de personas con discapacidad muchas veces también han estado invisibilizadas. Por eso también cuando se ha discutido la Convención en relación al artículo 12, que hubo un debate inmenso, algunos países en sus propuestas lo que querían era, bueno, aceptemos este manto de igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica, pero diferenciemos solamente para la discapacidad física y sensorial, ¿sí?
y querían dejar de lado la discapacidad intelectual y mental. Por supuesto, esto no se hizo, pero bueno, no se hizo gracias a una lucha, ¿sí? en la cual bueno, participaron muchas personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad mental. La convención en su momento se discutió qué enfoque se tendría, ¿sí? Esto pasó tanto en el ámbito de los derechos de la mujer como en el ámbito de los derechos de niños y niñas. Algunos países decían que establecer un artículo específico que diera visibilidad, ¿sí? De alguna manera podía tener consecuencias no esperadas. ¿Por qué? Se dio el ejemplo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece un artículo específico sobre los derechos del niño. Bueno, la terminología la voy a obviar, voy a decir niños en situación de discapacidad, niños y niñas. Bueno, ¿qué pasa con ese artículo? Sucede que muchas veces los estados, cuando tienen que informar sobre esa convención o cuando hay que aplicarla en relación a un niño con discapacidad, solamente se venía informando en relación a ese artículo, como si los niños con discapacidad solo fueran sujetos de ese derecho, de los derechos que estuvieran previstos en el artículo 23. Y no había una mirada transversal de la convención en relación al niño o niña con discapacidad. Se temía eso, se temía que sucediera eso. Bueno, por eso algunos otros países decían, no tengamos un artículo específico, tengamos una mirada transversal, una perspectiva de género, una perspectiva de niñez transversal a lo largo de todo el articulado. Bueno, como en casi todas las cuestiones se llegó a una solución mixta. Hay un artículo específico, que es el artículo 6, que visibiliza la situación de la mujer con discapacidad, donde los estados reconocen que las mujeres con discapacidad están sujetas a formas múltiples de discriminación y de la necesidad que existe de adoptar medidas específicas que garanticen sus derechos, pero por otro lado sí ha existido una perspectiva de género a lo largo de muchos otros artículos, a lo largo incluso del preámbulo, que para quienes no son juristas no es la parte obligatoria del texto, pero sí sirve para interpretarlo, y a lo largo de otros artículos donde realmente era necesaria esta especificidad o esta perspectiva de género, como son, bueno, el artículo sobre toma de conciencia, esta situación de la mujer con discapacidad, esta imagen, estos estereotipos y estos prejuicios que existen respecto de la mujer con discapacidad como una mujer asexuada, como una mujer aniñada, que requiere de mucha protección. Bueno, los estados están obligados a trabajar para revertir esta cuestión desde una perspectiva de género. El artículo elemental, el artículo 16, que aborda la protección contra la explotación, la violencia y los abusos, evidentemente necesitaba una perspectiva de género, ¿sí? Más del 70% de las personas con discapacidad que sufren abusos y violencia son mujeres, está más cercano al 80%, entonces evidentemente se requiere de que los programas, las legislaciones y todo lo que tengamos y lo que vayamos a pensar en relación a la mujer víctima de violencia, también tenga el cruce de la mirada de discapacidad. O sea, una mujer con discapacidad que es víctima de violencia, por ejemplo, bueno, tenemos que pensar desde el momento mismo, sobre todo una mujer con discapacidad intelectual o mental, que generalmente también en muchas ocasiones es víctima de violencia por la persona que ocupa el rol de asistente o curador. ¿Cómo hace esa mujer para llegar a denunciar, para llegar a exteriorizar? Y una vez que lo hace, ¿qué sucede con todo el sistema de justicia? Estamos hablando desde la policía de la mujer, no sé si en España existe, ya no me acuerdo, pero bueno, desde donde se hace la denuncia y después todo el sistema judicial y demás. Bueno, a esto se le ha dado mucha visibilidad en la Convención, también en lo relativo al derecho a la salud. Se ha discutido mucho una fórmula que suponía tener en cuenta la protección y los mismos derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. El artículo en unos borradores decía servicios de salud sexual y reproductiva y algunos estados no lo querían aprobar y quedó esta fórmula que evidentemente requiere de una perspectiva de género. También en el ámbito del nivel de vida adecuado, de la protección social, porque también las mujeres con discapacidad son en su mayoría personas con discapacidad que están en una situación de pobreza mayor respecto de los hombres. Y si bien ha faltado en algunos otros artículos donde hubiera sido necesario, también se logró insertar esta fórmula que de alguna manera garantiza una representación de género equilibrada en
los y las integrantes del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que ha hecho que gracias a la labor, como les decía, de Ana Peláez y de otras mujeres y personas que están comprometidas con esta temática, el Comité lo venga teniendo muy presente y se venga trabajando esta cuestión. Tanto es así que tenemos el orgullo de decir que hace creo que un mes aproximadamente han cambiado las autoridades y hoy en día la presidenta del Comité es una mujer, María Soledad Cisternas, que ha participado, es una mujer con discapacidad chilena. Bueno, ya me quedan 5 minutos y no dije ni el 5% de lo que quería, pero bueno, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad en el ejercicio de los derechos, en el ámbito de la capacidad jurídica? Bueno, siempre la accesibilidad hay que verla como una cadena, ¿sí? Donde si falta un eslabón se rompe y falla, y por supuesto en el ámbito de la capacidad jurídica el recorrido también es una cadena compuesta por diferentes eslabones. Cuando diferenciamos en barreras, lo voy a hacer muy simple, podemos estar hablando de barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales y barreras actitudinales. En el ámbito de la mujer con discapacidad, las barreras que tiene que sortear en mayor medida tienen que ver con barreras comunicacionales, ausencia de accesibilidad en todo lo que atañe al proceso de comunicación, a la conformación de los deseos, a aprender a conformar deseos y a tomar decisiones, cosa que la mujer con discapacidad, al estar en una situación de mucha protección y ser vista como objeto de protección, muchas veces no ha tenido ese recorrido y ese aprendizaje. Y también barreras actitudinales. Dentro de las barreras actitudinales yo incluyo barreras legales que hoy en día seguimos teniendo, porque en la mayor parte de los países las mujeres con discapacidad son discriminadas por motivo de discapacidad en el ejercicio de la mayoría de sus derechos personalísimos, en cuestiones que afectan a la maternidad, en cuestiones que afectan a la conformación de la identidad. Y bueno, esto no son interpretaciones legales, sino que son barreras, interpretaciones jurisprudenciales, sino que todavía existen barreras legales en este sentido que se vienen marcando en todos los informes que ha hecho el comité. Dentro de lo que son las sentencias, si me permiten, les he traído, porque realmente en Argentina el año pasado unos jueces camaristas de la Cámara de la segunda instancia han sido denunciados, fíjense, ante el INADI. En Argentina el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, ¿no? Donde cualquier persona que se siente discriminada puede hacer una denuncia. Bueno, estos jueces camaristas han sido discriminados ante el INADI por su sentencia, por la sentencia donde firman, donde en realidad querían proteger, ¿sí?, a una mujer con discapacidad intelectual que había sido víctima de abuso y de violación, y queriendo justificar que no había habido, ¿sí?, voluntad, escribieron lo que les voy a leer, si me permiten un minutito, ¿no? La sentencia ha dicho que consideran a las personas con discapacidad como un ente revestido de características humanas y dijeron textualmente: damos por sentado que un débil mental, un demente o un psicótico o delirante grave no por ello está excluido de la especie humana. Bueno, que como el ser humano en cuanto habla, piensa, vive en sociedad, no en cuanto mera entidad biológica, el consentimiento que interesa es el que resulta de esa capacidad. Si no la tiene o está gravemente mermada, entonces reacciona, consciente o rechaza, poco más o menos que como un animal. Esto es para el derecho como un objeto, una cosa, no como un humano, una persona. Y luego, entre otras cuestiones, dice: no conforme con negar toda capacidad para sentir amor a un discapacitado, se compara su relación sexual con la de los simios. Y hasta se permiten hacer una broma. Basta con ir al zoológico y pararse frente a la jaula de los monos. No muy cerca, mejor, dicen los jueces camaristas de Argentina, ¿no? Bueno, esta sentencia incluso ha sido abordada por la observación que hizo el comité sobre el gobierno argentino, ¿no? Pero bueno, fíjense contra lo que hay que lidiar y todos los prejuicios y estos jueces que son camaristas a los cuales en Argentina se les viene intentando formar desde la Convención y que además querían proteger, querían justificar que no había habido consentimiento, ¿sí? ¿Me siguen? Para poder... Bueno, es terrible. Sobre estas cuestiones tienen que lidiar las mujeres con discapacidad. Y bueno, y en este sentido
Si bien las mujeres con discapacidad deben enfrentar todo tipo de barreras en el ejercicio de los derechos, en cualquier ámbito de los derechos, sí desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha venido poniendo un énfasis especial en dos ámbitos. Uno son los derechos patrimoniales, que ya recordemos las mujeres que necesitamos la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, décadas atrás, porque nosotras no podíamos tomar decisiones respecto, ¿no?, a los negocios jurídicos. Los hacía nuestro padre o nuestro marido. No estábamos capacitadas, no razonábamos de manera estándar. Bueno, fue un proceso que recorrimos las mujeres, ¿sí? La Convención se vino a sumar eso en el ámbito de los derechos patrimoniales, pero en relación a las personas con discapacidad se hace un énfasis mucho más especial en relación a los derechos personalísimos, ¿sí?, aquellos derechos de la personalidad que de alguna manera se encuentran tan íntimamente vinculados con la persona que si se anulan, se anula la persona misma, ¿no? Bueno, en relación a esto, como les decía, en la actualidad la normativa de muchos países, me queda un minuto ya, permite que a las mujeres con discapacidad se la sustituya en la toma de decisiones en cuanto al derecho a formar una familia, que sean sometidas a tratamientos médicos sin su consentimiento informado, alcanzando el de su representante, que sean sometidas a esterilizaciones forzosas o abortos sin su consentimiento informado, alcanzando el de sus representantes, ¿sí?, entre otras vulneraciones de derechos. Esto existe y son normas que son absolutamente incompatibles, ¿sí?, con varios artículos de la Convención, no solamente con el 12, pero que siguen vigentes. Bueno, las mujeres con discapacidad, en relación, tanto la capacidad jurídica como el acceso a la justicia son como dos puertas para el acceso y goce del resto de derechos. Son derechos que son como derechos instrumentales, son derechos en sí mismos, pero también son instrumentos para el goce del resto de los derechos. Si nos anulan la capacidad jurídica, no podemos ejercer ninguno de los otros derechos. Si nos violan o nos vulneran el derecho de acceso a la justicia, cuando nos han vulnerado un derecho, no podemos reivindicar ese derecho y volvemos a ser revictimizadas. Bueno, todo esto lo sufren las mujeres con discapacidad, teniendo que enfrentar barreras de toda índole en el acceso a la justicia. Les decía que la Convención nos da herramientas muy interesantes. Se hablará mañana sobre la accesibilidad universal, el concepto, el significado, el alcance de los ajustes razonables y de los apoyos, que es lo que se ha venido hablando ahora. A mí lo que sí me interesa resaltar es que en todo este camino de acceso a la justicia y en la necesidad de alguna manera ir conformando sistemas de apoyo para la toma de decisiones, si no tenemos en cuenta la perspectiva de género y sobre todo en el ámbito de los derechos personalísimos, las mujeres con discapacidad van a seguir siendo invisibilizadas de todo este proceso y de todas estas herramientas que nos da la Convención. Por eso me parece que mientras tanto, y mientras se regulen las normas, y a eso vamos, con proyectos, donde de todas maneras creo que todos y todas debemos ir revisando si está incorporada la perspectiva de género, de todas maneras, y esto creo que algo ha dicho Carlos, y Carlos viene trabajando muy fuertemente desde esto, desde la situación que el mismo Poder Judicial y los mismos actores jurídicos tienen en sus manos, ya teniendo la Convención, herramientas interesantes. Y en ese sentido, y con esto termino, ¿sí?, esperemos las adecuaciones normativas que van viniendo, pero mientras la Judicatura va a ser la encargada de aplicar ajustes de procedimiento que contempla la Convención. El primero, el llamado de carácter regulatorio, ya que en virtud de los poderes judiciales, ¿sí?, el juez, jueza, los fiscales tienen de alguna manera potestad para dictaminar normativas de carácter interno que vayan reglamentando estas cuestiones. Y el segundo sentido será directamente la casuística, ¿sí? Y esto va a tener que ver simplemente con el sentido común, ¿sí? El juez será el juez o la jueza quien deberá disponer de adecuaciones que emanen del sentido común en un caso concreto del cual esté conociendo, aun cuando no estén contempladas en la ley o en las autorregulaciones del Poder Judicial. En este sentido, tenemos herramientas de sobra. Como les decía, a 5 años las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vienen en todas las observaciones de los 6 países que han sido analizados, Túnez, China, España, Argentina, Hungría, Perú, han venido focalizando en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los programas, ¿sí?,
y también de incorporar sobre todo la perspectiva de discapacidad en todas las acciones, leyes y programas que traten de prevenir y de eliminar la violencia de género, los abusos y todas las situaciones en donde las mujeres con discapacidad ven vulnerados sus derechos en el día a día. Sobre todo, también se ha venido poniendo énfasis en que esta mirada de género esté incluida dentro de los apoyos, de estos sistemas de apoyos de los cuales se han venido, y también, sobre todo, los apoyos para el ejercicio de la maternidad. No me da tiempo, pero tenemos sentencias interesantes en varios países. Uno de ellos es Argentina, donde directamente han sido juezas quienes han incorporado la perspectiva de género en los sistemas de apoyo para el ejercicio de la maternidad a la luz de la Convención. Bueno, de todos modos yo les voy a dejar el material a disposición porque me he quedado corta en el tiempo. Desde ya les agradezco, les dejo mi correo electrónico para quien no lo puede leer. Disculpen que es el informal, pero estoy teniendo problemas con el de la universidad. Les dejo el que me llega más rápido, que es el aguspalacios@hotmail.com. Y bueno, pido disculpas por haberme pasado un poquito y desde ya muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Simplemente para cerrar, me tomo la licencia de dos reflexiones finales, ¿no? Me congratula mucho de lo que se ha dicho en esta mesa en cuanto a las iniciativas de reforma legal. Yo, en primer lugar, aliento y recuerdo sobre la importancia de que en estos procesos de reforma se incluya la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones representativas. Creo que es un procedimiento importantísimo, no desde lo legal, sino también desde el resultado que genera, digamos, ¿no? Y a la luz, digamos, de un proceso de reforma que también estamos viendo en Argentina y del cual hemos participado y que de alguna forma nos ha llevado a dialogar, confrontar, debatir instituciones jurídicas, que si tutela parcial sí, que si tutela parcial no, que si sirve la curatela, que si sirve la tutela, que si sirve la figura de apoyo. En un momento nosotros planteamos una reflexión que quizás no tenga un basamento filosófico o argumentativo para plantearlo, pero que de alguna forma sí creo que tiene que ser tenido presente cuando legislamos, sobre todo en una relación con una temática y un grupo que ha sido tan históricamente vulnerable, ¿no? Y yo digo, no debemos legislar para que los buenos jueces puedan hacer sus trabajos, sino legislar para que los malos jueces no puedan hacer otra cosa que cumplir la Convención. Muchísimas gracias. Simplemente un anuncio para todos los que lo desean, en la cafetería principal de la facultad de la universidad, que queda aquí todo recto, siguiendo hacia adelante. En el piso superior tienen posibilidad de almorzar, creo que es por 6 euros, un menú completo y bueno, simplemente volvemos, si no me equivoco, a las 16 horas para la segunda parte de esta conferencia. Muchísimas gracias.